Hola, soy el padre Dempsey Rosales Acosta de la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, y estoy aquí para compartir con ustedes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué partes de la Biblia también leen nuestros hermanos judíos y protestantes? La historia es una maestra que nos ofrece las razones y causas de costumbres y tradiciones que actualmente poseemos. Consecuentemente, para poder ofrecer una respuesta adecuada a esta pregunta, es necesario hacer una explicación histórica, ya que la respuesta a estas secciones comunes y diferentes entre los canos bíblicos que existen entre las tradiciones judías, protestantes y católicas reside en la formación de dichos textos bíblicos que han sido considerados divinamente inspirados en la historia judeo-cristiana. El canon de los libros del Antiguo Testamento tuvo una gran influencia en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente a través de las versiones o traducciones de la Septuaginta, que vino a ser la versión griega de las Escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Septuaginta ofrece un texto veterotestamentario más extenso que el texto hebreo masorético de la tradición jerosolimitana. Estas variaciones de extensión del material de algunos libros estaban también acompañadas por la extensión de algunos libros que no estaban presentes en la tradición hebrea masorética de Jerusalén. Posteriormente, el cristianismo antiguo, que se manifiesta en la tradición romana católica, asumió la versión de la Septuaginta como el texto base para el Antiguo Testamento, al cual agregaron progresivamente los otros libros que eventualmente se convertirían en el Nuevo Testamento. En este proceso histórico de la evolución y formación del canon bíblico se encuentran libros o textos comunes significativos, pero también diferencias que han marcado la lista de los libros bíblicos y su lectura en los contextos del judaísmo, protestantismo y catolicismo. Según esta breve premisa, podemos entonces mantener presente que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente en un periodo de tiempo que se ubica entre los años 1000 y 50 a.C. Por tanto, el Antiguo Testamento consiste en una colección de escritos que se cree que fueron compuestos en varios momentos y contextos históricos, que van desde el siglo IX hasta el siglo I a.C. Los autores humanos de estos libros han sido diversos, ya que siendo instrumentos humanos limitados, estaban contextualizados y determinados por una cultura y sensibilidad teológico-espiritual, fruto de las condiciones de sus respectivos períodos históricos. Pero el autor divino es el único Dios, que de manera especial se revela con palabras y obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, como lo dice Dei Verbum en su numeral 14. El objetivo de la revelación de Dios es autocomunicarse, exponiendo a su vez su diseño de salvación para la humanidad, preparando progresivamente a la humanidad para el sublime evento de su Hijo encarnado. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en su mayoría en hebreo, excepto por breves porciones que se encuentran, por ejemplo, en Esdras, capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 al versículo 26, Jeremías, capítulo 10, versículo 11, el libro de Daniel, del capítulo 2, del versículo 4 al capítulo 7, versículo 28, que están escritas en el idioma arameo, una lengua hermana del hebreo, es decir, de la misma familia lingüística semita que se convertiría en la lengua franca de la Palestina y Siria antigua, ya a mediados del segundo siglo antes de Cristo. Sin embargo, es esencial recordar que el proceso de escritura de un libro sagrado implica una tradición oral mucho más antigua. Consecuentemente, es factible aceptar la noción de que gran parte del material escrito en donde aparecen incluidas muchas genealogías, poemas y narraciones se habría transmitido de boca en boca durante muchas generaciones antes de su escritura definitiva.
Es significativo recordar que fuera de la Palestina antigua había muchas comunidades judías dispersas por el mundo greco-romano, llamadas diásporas. Muchos de estos judíos de las diásporas hablaban predominantemente el griego koiné a partir del siglo IV a.C. y no el hebreo o el arameo como los judíos residentes en la Palestina o Siria. En este contexto lingüístico y cultural comienzan a surgir las traducciones o versiones de la escritura hebrea en griego. Aproximadamente durante el siglo III a.C., según la historia narrada en la famosa carta de Aristeas, se indica que el curador de la famosa biblioteca de Alejandría aconsejó al rey Ptolomeo II Filadelfo que hiciera traducir en griego las leyes de los judíos, es decir, la Torá, para tenerla en la colección de su biblioteca que no tenía hasta ese entonces una traducción griega de las Sagradas Escrituras de los judíos. Por este motivo, con el permiso y orden del rey Ptolomeo, se escoge a Aristeas como emisario para ir al sumo sacerdote de Jerusalén, cuyo nombre era Eleazar, con la solicitud solemne de enviar un cuerpo de eruditos para traducir sus sagradas escrituras en griego. El sumo sacerdote de Jerusalén consintió con la petición de Ptolomeo y envió a Alejandría 6 representantes por cada tribu de Israel. Seguidamente, los 72 rabinos tradujeron exitosamente la Torá del hebreo al griego y luego esta traducción asumió el popular nombre de la Septuaginta. Debemos recordar que la Torá, que incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es el primer grupo de libros en cristalizarse como canónicos en la tradición hebrea. Eventualmente otros libros de las escrituras hebreas comenzaron a traducirse en griego, como el grupo de los libros proféticos, llamados Nevi'im, y otro grupo de libros más tardíos que la tradición hebrea ha denominado Ketuvim. Es precisamente en este proceso de traducciones, redacciones y circulación literaria de libros sagrados entre los judíos de la diáspora, donde se habla el griego koiné, donde se establece progresivamente una colección de libros sagrados bajo el nombre común de la Septuaginta. Ya a mediados del primer siglo de nuestra era, de nuestro Señor, la versión de la Septuaginta que llega a las manos de las primeras comunidades cristianas presenta libros que son más extensos que algunos libros que aparecen en el texto preservado de la tradición masorética de Jerusalén. Por ejemplo, los libros de Daniel y Esther se encuentran en la Biblia hebrea de la tradición jerosolomitana antigua, pero también estos libros se encuentran en la Septuaginta, con la diferencia de que en la versión griega estos libros son más largos porque contienen material que no está presente en el texto masorético hebreo. De esta manera, en la versión de la Septuaginta del libro de Daniel se encuentran los siguientes episodios que están ausentes en la versión hebrea del mismo libro. La oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, que aparece en la versión griega de Daniel, capítulo 3, versículo 24 al 90. O la historia de Susana y los ancianos, que aparece en la versión griega de Daniel, capítulo 13. O la historia de Bel y el dragón, que aparece en la versión griega de Daniel en el capítulo 14. El libro de Esther se encuentra en la versión griega de la Septuaginta y en su versión hebrea, que corresponde al texto masorético. Sin embargo, el texto griego de Esther es más extenso que el texto masorético hebreo. En la versión de la Septuaginta, las adiciones del libro de Esther consisten en 6 pasajes extensos, con un total de 107 versículos, que no tienen equivalente en la versión hebrea. Están numerados en las Biblias católicas como los capítulos del 11 al 16, o designados con las letras de la A a la F, y agregados al texto hebreo en varios lugares según el sentido y contexto de la historia narrada. Además de estas adiciones ya mencionadas, la Septuaginta también poseía libros que no se encontraban
en el texto masorético de las Sagradas Escrituras hebreas, como son los libros de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico o llamado también Ben Sirach, Sabiduría, primero y segundo libros de Macabeos. Entonces, cuando comparamos el canon bíblico o lista de libros que posee el texto masorético de Jerusalén durante el primer siglo de nuestro Señor, este presenta 39 libros, mientras que la tradición de la Septuaginta presenta una lista de 46 libros escritos en griego, que incluye los 39 libros encontrados en la tradición hebrea más los 7 libros ya mencionados. Esta divergencia literaria entre la línea griega o tradición alejandrina y la línea jerosolimitana o tradición masorética viene a ser la raíz de la distinción entre los libros protocanónicos y deuterocanónicos que surge dentro de la tradición romano-católica. El momento crucial histórico que sirve de referencia para establecer una posición fija y dogmática dentro de la tradición hebrea son las décadas de los 70 hasta los 90 del primer siglo de nuestro Señor. El segundo templo de Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 de nuestro Señor, lo cual llevó a las máximas autoridades rabínicas que huyeran a Jamnia para sobrevivir la destrucción de Jerusalén y sus consecuencias. Los rabinos representantes y custodios fieles de la tradición hebrea realizaron una convención que tradicionalmente se ha llamado el Concilio de Jamnia, que se puede ubicar alrededor de la década de los años 90. Hay debates académicos en los que se refiere si de verdad hubo o no un tal llamado Concilio a Jamnia. Pero aparte de las disputaciones que implican la nomenclatura y contenido de las discusiones a Jamnia, es posible indicar que ya en ese periodo a Jamnia se había aceptado una lista fija de libros sagrados. Sin embargo, comúnmente se ha divulgado la creencia que en ese lugar las autoridades judías aceptaron como el canon bíblico de la fe hebrea la tradición bíblica ya conservada y transmitida en la tradición jerosolimitana del texto masorético, y por tanto en esa tradición no se había reconocido como divinamente inspirado las adiciones griegas de Daniel y Esther, al igual que los libros de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico o Ben Sirach, Sabiduría, primero y segundo libro de Macabeos. Entonces, a mediados del primer siglo de nuestra era, es cuando el canon bíblico hebreo permanece establecido de manera fija y dogmática, por así decirlo. Ya a partir de la segunda mitad del segundo siglo, el canon bíblico de los libros del Nuevo Testamento ya se estaban fijando entre las comunidades cristianas antiguas. Sin embargo, es fascinante observar que los autores de los libros del Nuevo Testamento tomaban la gran mayoría de las referencias o citaciones del Antiguo Testamento de la versión de la Septuaginta. Esto se explica porque la Septuaginta ya estaba escrita en griego y el Nuevo Testamento, que se estaba escribiendo en griego, encontraba ya una perfecta afinidad lingüística. Esto se debe a que la Septuaginta había sido ampliamente aceptada y utilizada por los judíos de habla griega ya en el primer siglo de nuestro Señor, incluso en la región de la Judea romana, y por tanto se convirtió en el texto más utilizado por los primeros cristianos que eran predominantemente de habla griega. El uso común de la Septuaginta implicaba a su vez que los autores neotestamentarios estuvieran en contacto con las versiones largas de Daniel y Esther, y también con los libros deuterocanónicos. Por este motivo es posible ver una referencia a los libros de los Macabeos en Hebreos 11, versículo 35 al 37, o referencias al libro de la sabiduría en la carta de Pablo a los Romanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21, capítulo 5, versículo 12, capítulo 9, versículo 19. Consecuentemente, la tradición romana católica había aceptado ya desde la antigüedad la lista de la Septuaginta en su totalidad como divinamente inspirada. Tal tradición se muestra evidentemente
Por ejemplo, en el decreto del Concilio de Roma en el año 382, que establece la lista de los libros del Antiguo Testamento bajo el pontificado del Papa Dámaso I, quien recomendaría a Jerónimo la traducción de la Vulgata. También son dignos de mención los sínodos de Hipona en el año 393 y el sínodo de Cartago en el año 397, en donde participó San Agustín de Hipona. Estos sínodos presentan una lista del canon bíblico que establece los libros divinamente inspirados del Antiguo Testamento según la tradición de la Septuaginta. Estos dos sínodos también sustentan el número de 27 libros para el canon del Nuevo Testamento. San Jerónimo, movido por su obediencia a la tradición romana católica, traduce todos los 46 libros del Antiguo Testamento en su Vulgata, pero es interesante observar en su Prologus Galeatus, que es un prefacio al Libro de los Reyes, que Jerónimo prefiere los libros provenientes de la tradición hebrea masorética, ya que ven ellos de una manera más explícita la revelación e inspiración divina. Es precisamente en su Prologus Galeatus donde cataloga aquellos libros que no provienen del canon hebreo como apócrifos. A pesar de su opinión teológica personal, la tradición romana católica ha practicado y sustentado el canon bíblico de la tradición de la Septuaginta, que presenta 46 libros. Entonces, a manera de sumario, hasta ahora, la tradición hebrea, hasta el día de hoy, mantiene su canon bíblico de 39 libros que tradicionalmente se han denominado protocanónicos, ya que son incuestionables o considerados divinamente inspirados por las tradiciones hebrea, protestante y romana católica, ya que contienen la revelación divina. Pero las secciones griegas de Daniel y Esther, al igual que los libros de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, primero y segundo Macabeos, han sido denominados deuterocanónicos, ya que su carácter de inspiración divina ha sido cuestionado en la tradición judía y posteriormente en la protestante. Por este motivo, estos libros y secciones de Daniel y Esther han sido rechazados del canon hebreo, pero asumidos como divinamente inspirados por la tradición romano-católica. Como se observa, esta divergencia ha surgido en la historia de la redacción de los libros ya desde antes de Cristo, dentro de la tradición judía de la diáspora, pero el cristianismo antiguo ha heredado esta divergencia. De esta explicación surge lógicamente una pregunta: ¿cómo la tradición protestante, siendo cristiana, adopta el canon bíblico hebreo y no el de la Septuaginta, como lo había hecho la tradición romana católica antigua? Tal respuesta se ofrece con el nacimiento de la Reforma protestante en el siglo XVI. Martín Lutero es muy importante para este tema. El ex fraile agustiniano sentía la necesidad de traducir la Biblia en su idioma vernáculo, que era el alemán. De esta manera, él quería hacer la escritura accesible a todos. Cuando Lutero realiza su traducción, utiliza como sus fuentes originales el texto masorético de la tradición hebrea, es decir, el canon bíblico hebreo. De esta forma, Lutero no utiliza la Vulgata, que era la versión oficial y predominante de la Iglesia romano-católica, porque no era la lengua original en la cual se escribió la Sagrada Escritura. A su vez, es significativo recordar que la Vulgata sigue la lista de los libros de la Septuaginta. Lutero, al traducir el Antiguo Testamento, utiliza el texto masorético hebreo y, lógicamente, traduce los 39 libros. Pero en segundo lugar, traduce también los otros 7 libros faltantes que están en la versión de la Septuaginta, pero no los considera divinamente inspirados y, consecuentemente, no están al mismo nivel de los 39 libros del texto masorético. Por esta razón, Lutero llama a estos 7 libros apócrifos. En este sentido, Lutero, de manera irónica, adopta el mismo principio teológico de San Jerónimo, como aparece expresado en su Prologus Galeatus. Para Lutero,
La opinión teológica de Jerónimo se convertiría entonces en el criterio de discernimiento para adaptar el canon bíblico del Antiguo Testamento en la versión alemana protestante. Tal criterio establece que los libros que provienen del hebreo, de la tradición masorética de Jerusalén, son aquellos libros que poseen la revelación de Dios, porque han sido divinamente inspirados. Por consiguiente, los textos y libros que provienen de la tradición de la Septuaginta deben considerarse como apócrifos. Eventualmente, estas secciones y libros deuterocanónicos llegarían a ser eliminados de la mayoría de las Biblias protestantes, ya que no son considerados divinamente inspirados. Por tanto, estos 7 libros y las adiciones griegas de Daniel y Esther han sido álgidamente disputadas porque la tradición hebrea y protestante no las ha aceptado como divinamente inspiradas, mientras que la tradición romana católica las ha aceptado y reconocido en su totalidad con igual valor de inspiración divina que los 39 libros del canon hebreo. Por esta razón, en el contexto católico, estas adiciones y libros se les ha acuñado el nombre de deuterocanónicos, por el cuestionamiento y disputaciones que han causado en la historia de la formación del canon bíblico judeo-cristiano. Mientras que en el contexto protestante se han denominado apócrifos. Como respuesta al movimiento protestante, entre los años 1545 y 1563, tuvo lugar el Concilio de Trento, el cual reafirmaba categóricamente la canonicidad de todos los 46 libros de la tradición de la Septuaginta, ya que todos ellos, en su totalidad, han sido divinamente inspirados. A manera de conclusión, podemos explicar las razones por las cuales los judíos, protestantes y católicos poseen diversos textos bíblicos en sus listas del Antiguo Testamento. Los protestantes poseen el mismo canon bíblico de los judíos y por tanto solo poseen 39 libros en sus Biblias y las versiones de Daniel y Esther son más cortas. Por otro lado, los católicos romanos poseen los 39 protocanónicos con sus respectivas adiciones griegas y los 7 deuterocanónicos ya mencionados. La razón fundamental consiste en la opción entre la tradición alejandrina de la Septuaginta y la tradición masorética de Jerusalén. En otras palabras, los libros que leemos en todas sus partes en conjunto con nuestros hermanos judíos y protestantes son los siguientes: la Torá, que consiste en los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más los siguientes libros: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros, según la versión de la tradición masorética, son los textos comunes que leemos en el mundo judío, protestante y católico. Por supuesto, el canon bíblico del Nuevo Testamento consta de 27 libros que son comunes entre los católicos y protestantes, pero nuestros hermanos judíos no aceptan el Nuevo Testamento, ya que no es considerado ser parte de la revelación de la tradición judía.